¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si Dios decidiera enviar señales tan claras, tan evidentes, que incluso los más escépticos no pudieran ignorarlas? Pues bien, déjame contarte algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos en este preciso momento. Mientras tú y yo hablamos, algo extraordinario está ocurriendo en suelo americano. No se trata de política, no se trata de economía, no se trata de nada que puedas encontrar en los noticieros tradicionales. Estoy hablando de manifestaciones sobrenaturales que están dejando boquiabiertos tanto a científicos como a creyentes, tanto a escépticos como a personas de fe. Imagínate por un momento que estás viviendo tranquilamente en Houston, Texas. Es una tarde cualquiera, regresas del trabajo, tal vez estás preparando la cena para tu familia. De repente, alzas la vista hacia el cielo y lo que ves te paraliza por completo. Una figura luminosa, radiante, flotando silenciosamente entre las nubes. No es un avión, no es un globo, no es nada que hayas visto antes en tu vida. Parece, y sé que esto suena imposible, pero parece exactamente un ángel. Ahora, antes de que pienses que esto es solo el delirio de alguna persona con demasiada imaginación, déjame decirte que hay videos, hay fotografías, hay testimonios de miles de personas que presenciaron exactamente lo mismo. Y aquí viene lo verdaderamente escalofriante. Apenas unas horas después de esta aparición angelical, Houston, sin previo aviso meteorológico, fue golpeada por una de las inundaciones más devastadoras que la ciudad ha experimentado en décadas. ¿Coincidencia? Tal vez pienses que sí, pero esto, amigo mío, es apenas la punta del iceberg. Porque desde los rascacielos de Manhattan hasta los desiertos de Arizona, desde las playas de Miami hasta las llanuras de Kansas, Estados Unidos se está convirtiendo en el epicentro de fenómenos que desafían toda explicación lógica y científica conocida. Sonidos metálicos que resuenan desde el vacío absoluto, haciendo vibrar edificios enteros. Luces inexplicables que danzan en cielos completamente despejados. Símbolos misteriosos que aparecen grabados en la arena durante la noche, solo para desvanecerse con las primeras luces del amanecer. Formaciones nubosas que parecen pergaminos gigantescos desenrollándose sobre nuestras cabezas. Los antiguos profetas, hace miles de años, hablaron específicamente sobre señales en los cielos que precederían grandes eventos espirituales. ¿Será posible que esas profecías milenarias estén manifestándose ahora, en pleno siglo XXI, en la nación más poderosa del planeta? Durante los próximos 45 minutos vas a descubrir evidencia que podría cambiar para siempre tu comprensión de lo que realmente está ocurriendo en nuestro mundo. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver y escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre la realidad. La noche del 13 de junio de este año será recordada por los habitantes de Houston como el momento en que lo imposible se materializó ante sus ojos. No estamos hablando de una o dos personas que afirman haber visto algo extraño. Estamos hablando de miles de testigos, cientos de videos y fotografías, y un evento que cambió la vida de una ciudad entera. Todo comenzó alrededor de las 7:30 de la tarde. Las familias estaban cenando tranquilamente, los trabajadores regresaban de sus empleos, los niños jugaban en los parques. Era una tarde de verano típica en Texas, con temperaturas altas pero cielos relativamente despejados. Nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. María González, enfermera de 34 años que vive en el distrito de Montrose, fue una de las primeras en notar algo inusual. Estaba regando las plantas en mi balcón cuando algo me hizo levantar la vista, recuerda María. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Había como una luz dorada entre las nubes, pero no era el sol ni el reflejo de ningún edificio. A medida que pasaron los minutos, esa luz dorada comenzó a tomar una forma más definida.
No era una forma abstracta o irregular como podrías esperar de un fenómeno natural. Era una silueta claramente humanoidea, con lo que parecían ser alas extendidas, emanando su propia luminosidad suave pero inconfundible. Carlos Mendoza, supervisor de construcción que trabajaba en un rascacielos en el centro de la ciudad, tenía una vista privilegiada desde el piso 40. Llamé a todos mis compañeros para que vinieran a ver, cuenta Carlos. Éramos 15 personas mirando lo mismo. No podíamos creerlo. Era como si alguien hubiera dibujado un ángel perfecto con luz pura, suspendido en el aire sin moverse ni un centímetro. Los teléfonos celulares comenzaron a salir de los bolsillos por toda la ciudad. Las redes sociales se inundaron instantáneamente con videos y fotografías desde diferentes ángulos y ubicaciones. Lo más impresionante era la consistencia de los testimonios. Todos describían la misma figura desde la misma ubicación aproximada en el cielo, con características sorprendentemente similares. Jessica Ramírez, maestra de secundaria: en este mundo actual vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Logró grabar un video de 10 minutos completos desde su automóvil mientras estaba detenida en el tráfico. Lo que más me impresionó fue la sensación de paz que me invadió, explica Jessica. Debería haber estado asustada o confundida, pero en lugar de eso, sentí una tranquilidad profunda, como si todo estuviera bien en el mundo. Los expertos en fenómenos atmosféricos se apresuraron a ofrecer explicaciones racionales. Dr. Michael Stevens, meteorólogo de la Universidad de Houston, sugirió que podría tratarse de una combinación de refracción de luz solar, cristales de hielo en las nubes y pareidolia, la tendencia humana a ver formas familiares en objetos ambiguos. Sin embargo, incluso el Dr. Stevens admitió que ninguna de estas explicaciones por sí sola podía dar cuenta de la claridad y duración del fenómeno observado. La aparición duró aproximadamente 2 horas, desde las 7:30 hasta las 9:30 de la noche, momento en el cual gradualmente se desvaneció hasta desaparecer por completo. Durante esas 2 horas, el tráfico en varias autopistas principales se ralentizó considerablemente debido a las personas que se detenían para observar y fotografiar el fenómeno. Pero aquí es donde la historia toma un giro verdaderamente inexplicable. Los pronósticos meteorológicos para esa noche y el día siguiente no indicaban posibilidad de precipitaciones significativas. Los sistemas de radar no mostraban formaciones tormentosas amenazantes. Los meteorólogos locales habían pronosticado condiciones estables para las siguientes 48 horas. Sin embargo, a las 3:15 de la madrugada del 14 de junio, apenas 6 horas después de que la figura angelical desapareciera, Houston fue golpeada por lo que los residentes describen como una inundación bíblica. Las precipitaciones fueron tan intensas y repentinas que los sistemas de drenaje de la ciudad, diseñados para manejar tormentas tropicales, fueron completamente abrumados en cuestión de minutos. Las calles principales se transformaron en ríos torrenciales con corrientes lo suficientemente fuertes como para arrastrar automóviles.
El puente de la avenida Main colapsó bajo la presión del agua acumulada. Barrios enteros en el suroeste de la ciudad quedaron bajo 2 metros de agua lodosa y maloliente. Los servicios de emergencia registraron más de 2.000 llamadas de auxilio en un periodo de 4 horas. Lo que había comenzado como una tarde tranquila de verano se convirtió en una pesadilla acuática que paralizó por completo a la 4ª ciudad más grande de Estados Unidos. Las líneas eléctricas cayeron, creando chispas peligrosas sobre las aguas turbias. Más de 15.000 familias tuvieron que ser evacuadas de emergencia de sus hogares inundados. La simultaneidad de estos eventos no pasó desapercibida para los residentes más observadores. Un momento, una figura angelical aparece en el cielo durante 2 horas. 6 horas después, la ciudad queda sumergida bajo las aguas más devastadoras en décadas. En Lucas 21:11, las Escrituras advierten específicamente: habrá grandes terremotos, hambres y pestes en varios lugares y acontecimientos aterradores y grandes señales del cielo. La pregunta que muchos habitantes de Houston se están haciendo es si lo que presenciaron esa noche fue precisamente una de esas grandes señales mencionadas en las profecías bíblicas. Apenas una semana después de que Houston se recuperara de su inundación inexplicable, la costa oeste de Estados Unidos experimentó su propia serie de manifestaciones sobrenaturales que dejaron a científicos y residentes por igual completamente desconcertados. Los Angeles County, esa región tan acostumbrada a movimientos sísmicos ocasionales que sus habitantes apenas les prestan atención, vivió algo que trasciende cualquier explicación geológica convencional. El evento comenzó la noche del 28 de junio, cuando un terremoto de magnitud 4.2 sacudió partes del condado. Ahora bien, un temblor de esa magnitud es considerado menor en los estándares californianos. No era lo suficientemente potente como para causar daños estructurales significativos o generar alertas de emergencia masivas. Los residentes veteranos de Los Ángeles ni siquiera habrían pausado sus actividades nocturnas por algo así. Pero lo que realmente capturó la atención de toda la región no ocurrió debajo de la superficie terrestre, sino muy por encima de ella. Aproximadamente 10 minutos antes de que el suelo comenzara a moverse, algo verdaderamente extraordinario comenzó a manifestarse en el cielo nocturno de California. Destellos brillantes de luz azul blanquecina empezaron a parpadear silenciosamente a través del firmamento, creando un espectáculo que los testigos describieron como luces de discoteca cósmica. Dr. Amanda Rodríguez, sismóloga del Instituto Tecnológico de California, estaba trabajando tarde en su oficina cuando notó las primeras luces. Miré por la ventana y vi estos destellos rítmicos que no tenían ninguna explicación lógica, relata la doctora Rodríguez. No había tormentas eléctricas en el área, no había fuegos artificiales programados, no había ningún evento o actividad que pudiera explicar esas erupciones luminosas. Jessica Martínez, madre de 2 hijos que vive en Pasadena, se encontraba en su patio trasero cuando comenzó el fenómeno. Logró grabar casi 20 minutos del espectáculo luminoso con su teléfono celular. Era como si el cielo estuviera respondiendo a algo que nosotros no podíamos percibir, describe Jessica. Las luces aparecían y desaparecían en patrones que casi parecían intencionales, como si alguien estuviera enviando señales en código Morse desde las alturas. Lo más fascinante del fenómeno fue su sincronización con la actividad sísmica. Las luces no aparecieron después del terremoto, como podrías esperar si fueran causadas por líneas eléctricas dañadas o explosiones de transformadores. Aparecieron antes, como si estuvieran anunciando lo que estaba por venir. Robert Chen, ingeniero eléctrico que vive en Long Beach, documentó meticulosamente la secuencia temporal de los eventos. Las luces comenzaron exactamente a las 11:47 p.m., anota en su registro personal.
Continuaron intermitentemente durante 10 minutos y 35 segundos. El terremoto comenzó a las 11:57 p.m. y 35 segundos. La precisión temporal es demasiado exacta para ser coincidencia. Algunos científicos se refieren a este fenómeno como luces sísmicas o luces de terremoto, un fenómeno que ha sido reportado esporádicamente a lo largo de la historia, pero que sigue siendo uno de los misterios más grandes de la geología moderna. La teoría más aceptada sugiere que el estrés tectónico extremo en las profundidades de la corteza terrestre puede generar campos eléctricos que se liberan hacia la atmósfera, creando estos destellos luminosos. Sin embargo, incluso los geólogos más experimentados del mundo admiten honestamente que el mecanismo exacto detrás de estas manifestaciones sigue siendo un completo enigma. Dr. James Patterson, profesor emérito de geofísica en Stanford, ha dedicado 30 años de su carrera a estudiar este fenómeno. Después de 3 décadas de investigación, reconoce el Dr. Patterson, puedo decir con certeza que no sabemos realmente cómo o por qué sucede. Tenemos teorías plausibles, pero ninguna explicación definitiva. Lo que hace que este evento particular sea aún más significativo desde una perspectiva espiritual es que la Biblia ha hablado durante milenios sobre terremotos como señales divinas que preceden eventos proféticamente importantes. En Mateo 24:7, Jesús advierte específicamente que habrá hambres y terremotos en varios lugares, como parte de las señales de los últimos tiempos. Pero hay un versículo aún más revelador en Romanos 8:22, que pinta un panorama vívido de la condición espiritual de nuestro planeta. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La palabra griega original traducida como gime sugiere sonidos de angustia profunda, como los gemidos de una mujer en trabajo de parto. ¿Será posible que estos gemidos de la creación se estén manifestando no solo a través de movimientos sísmicos tradicionales, sino también mediante estas misteriosas erupciones de luz que preceden a los temblores? ¿Están los cielos y la tierra colaborando en una sinfonía espiritual de señales que estamos apenas comenzando a descifrar? María Santos, pastora de una iglesia pentecostal en East Los Ángeles, cree firmemente que sí. Cuando leo Romanos 8:22 y luego veo estos eventos en mi propia ciudad, reflexiona la pastora Santos, no puedo evitar pensar que estamos presenciando exactamente esos dolores de parto de los que habla Pablo. La creación está gimiendo y esos gemidos se están volviendo visibles para aquellos que tienen ojos para ver. Cuando julio comenzó, las manifestaciones sobrenaturales no solo continuaron, sino que escalaron dramáticamente tanto en intensidad como en alcance geográfico. Desde las bulliciosas calles de Nueva York hasta las tranquilas praderas de Kansas, un sonido inquietante e imposible de explicar comenzó a barrer múltiples ciudades estadounidenses, dejando a miles de residentes confundidos, perturbados y en muchos casos genuinamente aterrorizados. El primer reporte llegó desde Queens, Nueva York, a las 12:15 a.m. del 3 de julio. No era el rugido familiar de un trueno distante. No eran las sirenas habituales de ambulancias o bomberos. No era el ruido constante del tráfico urbano que los neoyorquinos conocen tan bien. Lo que los residentes escucharon esa madrugada fue algo completamente diferente, algo que desafiaba toda categorización acústica conocida. Linda Thompson, contadora de 45 años, que vive en un apartamento en el piso 12 de un edificio en Astoria, fue despertada por el sonido. Al principio pensé que era construcción, recuerda Linda, pero luego me di cuenta de que era la 1 de la madrugada. Nadie construye a esa hora. El sonido era como un zumbido metálico muy profundo, seguido de explosiones que sonaban exactamente como trompetas gigantescas. Lo más desconcertante del fenómeno era su naturaleza omnidireccional.
El sonido parecía provenir de todas las direcciones simultáneamente, como si emanara del propio aire que rodeaba a los oyentes. No había una fuente específica que pudiera identificarse, no había un punto de origen hacia el cual dirigir la mirada. David Kim, ingeniero de sonido que trabaja para una empresa de producción musical en Manhattan, aplicó sus conocimientos técnicos para analizar las grabaciones que logró capturar. Desde una perspectiva acústica, explica David, lo que estamos escuchando no debería ser físicamente posible. El sonido tiene características de frecuencia que sugieren una fuente masiva, pero la ausencia de eco o reverberación indica que no está rebotando en superficies sólidas como edificios o montañas. El mismo día, a aproximadamente 1.200 millas de distancia, residentes de Topeka, Kansas, reportaron experiencias virtualmente idénticas. Sarah Mitchell, enfermera del turno nocturno en el Hospital Regional de Topeka, estaba regresando a casa después de su jornada laboral cuando el fenómeno comenzó. Era aproximadamente las 2:30 a.m. cuando lo escuché por primera vez, relata Sarah. Viví en Kansas toda mi vida. Conozco todos los sonidos rurales que puedas imaginar. Tormentas distantes, maquinaria agrícola, trenes de carga. Esto no era nada de eso. Era como si alguien estuviera tocando una trompeta del tamaño de un edificio, pero la trompeta estaba en el cielo. Lo que hizo que estos eventos fueran aún más inquietantes fueron las reacciones instintivas de los animales en ambas ubicaciones. En Queens, los perros de todo el vecindario comenzaron a ladrar salvajemente sin razón aparente, continuando durante horas después de que el sonido cesara. En Topeka, las aves, que normalmente permanecen silenciosas durante la noche, emprendieron vuelo en formaciones caóticas, creando nubes negras contra el cielo estrellado. Dr. Patricia Williams, veterinaria con especialización en comportamiento animal de la Universidad Estatal de Kansas, encontró estos reportes particularmente significativos. Los animales tienen capacidades auditivas que van más allá del rango humano, explica la doctora Williams. Si los perros y las aves están reaccionando con tal intensidad, sugiere que hay componentes del sonido que nosotros no podemos percibir completamente. En algunas áreas urbanas, las alarmas de automóviles se activaron en secuencia, como fichas de dominó cayendo una tras otra a lo largo de calles enteras. Los sistemas de seguridad electrónicos experimentaron malfuncionamientos temporales sin explicación técnica aparente. Para muchos oyentes, especialmente aquellos con trasfondos religiosos, estos sonidos evocaron inmediatamente pasajes bíblicos específicos. Lucas 21:25 registra las palabras de Jesús. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones. La palabra griega original traducida como angustia implica no solo preocupación, sino perplejidad absoluta ante eventos incomprensibles. Sin embargo, es en el libro de Apocalipsis donde encontramos las referencias más directas a trompetas sobrenaturales. Apocalipsis 8:6 declara: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. En detail, el pasaje continúa describiendo una serie de eventos cataclísmicos que siguen al sonido de cada trompeta angelical. Reverendo Michael Thompson, pastor de la Iglesia Bautista Emmanuel en Topeka, Kansas, ha estado estudiando intensivamente estos pasajes desde que experimentó el fenómeno personalmente. No estoy diciendo que lo que escuchamos son literalmente las trompetas de Apocalipsis, aclara el reverendo Thompson. Pero cuando lees esas descripciones bíblicas y luego experimentas estos sonidos inexplicables en tu propia comunidad, es imposible no establecer conexiones. La descripción bíblica de trompetas celestiales no es exclusiva del Nuevo Testamento.
En el Antiguo Testamento, específicamente en Éxodo 19, 16, 19, encontramos una narración detallada del encuentro de los israelitas con la presencia divina en el monte Sinaí. Aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. El texto continúa. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Es crucial notar que el sonido de esa trompeta no provenía de instrumentos musicales humanos. Era sobrenatural, divino, una manifestación audible de la presencia sagrada descendiendo sobre el pueblo elegido. Es posible que lo que está ocurriendo en múltiples ciudades estadounidenses sea un eco moderno de aquella antigua trompeta del Sinaí, que estos sonidos misteriosos sean reverberaciones contemporáneas de aquella manifestación divina que anunció uno de los momentos más significativos en la historia espiritual de la humanidad, a principios de julio, justo cuando las investigaciones sobre los sonidos misteriosos estaban en su punto más intenso. Algo aún más simbólico y visualmente impactante se desplegó sobre el corazón mismo del poder político estadounidense. Lo que ocurrió en Washington, D.C. durante las primeras horas de la tarde del 8 de julio será recordado por muchos como uno de los fenómenos atmosféricos más significativos jamás documentados sobre la capital de la nación. Todo comenzó de manera sutil. Alrededor de las 6:45 p.m., mientras el sol iniciaba su descenso hacia el horizonte oeste, algunos transeúntes en el National Mall comenzaron a notar algo inusual en el cielo sobre el edificio del Capitolio. Al principio, parecía ser simplemente una formación nubosa, rosada, típica de los atardeceres veraniegos en la región. Sin embargo, a medida que pasaron los minutos, se hizo evidente que esto no era un fenómeno meteorológico ordinario. Una extraña niebla rosa-naranja comenzó a condensarse y concentrarse específicamente sobre la cúpula del Capitolio, envolviendo el edificio icónico de una manera que parecía casi intencional. Pero esta no era una nube convencional que se dispersara con las corrientes de aire naturales. La formación se mantenía sorprendentemente estática, manteniendo su forma y posición como si estuviera anclada por fuerzas invisibles. Daniel Morrison, fotógrafo freelance que se encontraba documentando la arquitectura del distrito gubernamental, notó el fenómeno y comenzó a capturar imágenes continuas. En mis 20 años fotografiando Washington, D.C., comenta Daniel, nunca había visto algo remotamente similar. La niebla no se comportaba como debería comportarse cualquier formación atmosférica natural. No se movía con el viento, no se dispersaba, no cambiaba de forma. Simplemente permanecía allí, brillando suavemente como si tuviera su propia fuente de luz interna. Lo más extraordinario del fenómeno era su luminosidad aparentemente autónoma. Incluso después de que el sol se ocultara completamente detrás de los edificios circundantes, la formación nubosa continuaba emitiendo un resplandor dorado-rosado que no podía explicarse por la luz solar reflejada o refractada. Jennifer Walsh, meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología con estación en Sterling, Virginia, monitoreó el evento desde las instalaciones oficiales. Nuestros instrumentos de medición atmosférica no detectaron ninguna anomalía en términos de humedad, presión barométrica o temperatura que pudiera explicar la formación o persistencia de esta masa nubosa, informa la doctora Walsh. Según todos los parámetros científicos que podemos medir, las condiciones no eran propicias para la formación de niebla localizada. Un testigo presencial que capturó la atención nacional fue el reverendo James Patterson, capellán del Senado, quien se encontraba saliendo del Capitolio después de una sesión legislativa tarde. Cuando vi esa luz envolviendo la cúpula, relata el reverendo Patterson,
no pude evitar recordar las descripciones bíblicas de la gloria de Dios manifestándose como nube luminosa. No estoy diciendo que esto fue literalmente eso, pero la similitud visual era indiscutible. Las fotografías y videos del fenómeno se extendieron rápidamente por todas las plataformas de redes sociales, generando millones de visualizaciones y compartidos en cuestión de horas. Los comentarios reflejaban una división clara entre aquellos que buscaban explicaciones científicas convencionales y aquellos que interpretaban el evento como una manifestación espiritual significativa. Dr. Michael Stevens, físico atmosférico de la Universidad George Washington, ofreció varias explicaciones potenciales durante una entrevista televisiva. Podríamos estar viendo un fenómeno de inversión térmica muy localizada, sugirió el Dr. Stevens. También es posible que partículas microscópicas en el aire, combinadas con ángulos específicos de luz solar, hayan creado este efecto visual. La contaminación urbana también puede generar refracciones luminosas inusuales. Sin embargo, incluso el Dr. Stevens admitió que ninguna de estas explicaciones individuales podía dar cuenta completamente de la duración, intensidad y comportamiento específico de la formación observada. Científicamente, reconoció, tendríamos que ver una combinación extremadamente improbable de múltiples factores atmosféricos simultáneos para producir exactamente lo que se documentó. Para muchos observadores con trasfondos religiosos, la ubicación específica del fenómeno sobre el Capitolio añadía una dimensión simbólica profunda al evento. Pastor Michael Thompson, de la Iglesia Nacional Presbiteriana de Washington, comentó: «Cuando veo esa luz rodeando el edificio donde se toman las decisiones que afectan a millones de personas, no puedo evitar pensar en las advertencias proféticas sobre naciones que se han alejado de los principios divinos». En las Escrituras del Antiguo Testamento, específicamente en Éxodo 40, 34, 35, encontramos descripciones de la gloria divina manifestándose como nube luminosa. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenó. Considerando todo lo que hemos documentado hasta este punto, la figura angelical sobre Houston, seguida de inundaciones devastadoras, las luces sísmicas precediendo terremotos en California, los sonidos de trompeta misteriosos resonando desde Nueva York hasta Kansas, y ahora esta manifestación luminosa sobre el centro del poder político estadounidense, una pregunta profunda y perturbadora comienza a emerger en las mentes de aquellos que están prestando verdadera atención a estos eventos. ¿Y si estos no son incidentes aislados o coincidencias meteorológicas? ¿Y si representan un patrón coordinado de advertencias divinas dirigidas específicamente a Estados Unidos en este momento particular de su historia? Mientras los cielos continuaban manifestando señales cada vez más evidentes e inexplicables, algo igualmente misterioso y potencialmente más inquietante comenzó a ocurrir a nivel del suelo a lo largo de toda la costa atlántica estadounidense. Durante las últimas semanas de julio, residentes y turistas en playas desde Carolina del Sur hasta Florida empezaron a descubrir símbolos y patrones grabados en la arena que aparecían durante las noches, solo para ser descubiertos cada amanecer por madrugadores sorprendidos. El primer reporte documentado llegó desde Myrtle Beach, Carolina del Sur, el 23 de julio. Sarah Mitchell, enfermera de 38 años que tiene la costumbre de correr por la playa cada mañana antes de ir al trabajo, hizo un descubrimiento que cambiaría su rutina matutina para siempre. Salí a correr a las 5:30 am como siempre, relata Sarah. La marea había bajado durante la noche, dejando la arena húmeda pero firme, perfecta para trotar. Había corrido quizás media milla cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. Ahí, grabado en la arena húmeda,
Había un círculo perfecto de aproximadamente 10 metros de diámetro, con líneas geométricas intrincadas que formaban patrones que nunca había visto antes. Lo más extraordinario del descubrimiento de Sara no era solo la precisión geométrica del diseño, sino el hecho de que algunas secciones del patrón parecían estar emitiendo una luminosidad débil, pero perceptible. No era mi imaginación, insiste Sara. Había partes del diseño que brillaban con una luz azul muy tenue, como si alguien hubiera mezclado polvo fosforescente con la arena. Fotografías tomadas por Sara y otros testigos muestran patrones que combinan elementos geométricos familiares, círculos, triángulos, líneas paralelas, con símbolos que no corresponden a ningún sistema de escritura conocido. Dr. Amanda Rodríguez, arqueóloga especializada en simbolismo antiguo de la Universidad de Carolina del Sur, examinó las imágenes y quedó perpleja. En mis 20 años estudiando sistemas simbólicos de culturas antiguas, comenta la doctora Rodríguez, puedo reconocer elementos que parecen derivar de tradiciones egipcias, mesopotámicas e incluso algunas reminiscencias de glifos mayas. Pero la combinación específica y algunos de los símbolos individuales no corresponden a ninguna civilización conocida en nuestros registros arqueológicos. 2 días después del descubrimiento de Sara, reportes similares comenzaron a llegar desde Virginia Beach, Virginia. Mike Thompson, inspector de seguridad que patrulla las playas durante las horas tempranas, encontró un patrón aún más elaborado cerca del famoso muelle de la ciudad. He trabajado en estas playas durante 15 años, explica Mike. Conozco todo tipo de arte en arena que los turistas hacen durante el día. Esto era completamente diferente. Era como si alguien hubiera usado un instrumento de precisión láser para grabar estos diseños. Los bordes eran perfectamente definidos, las proporciones matemáticamente exactas. El patrón descubierto por Mike incluía lo que parecía ser una representación estilizada del sistema solar, pero con planetas adicionales que no existen en nuestro conocimiento astronómico actual. Rodeando esta representación celestial había símbolos que algunos investigadores han comparado con caracteres del alfabeto hebreo antiguo, aunque con modificaciones que los hacen únicos. Dr. Benjamin Hartwell, lingüista especializado en idiomas semíticos antiguos de la Universidad de Virginia, examinó fotografías de alta resolución de los símbolos. Hay definitivamente influencia del hebreo bíblico, observa el Dr. Hartwell, pero estos caracteres han sido modificados o evolucionados de maneras que no aparecen en ningún texto histórico que conozcamos. Es como si fueran una versión actualizada de escritura antigua. Lo que hace estos descubrimientos aún más inquietantes es su naturaleza temporal. Sin excepción, todos los patrones desaparecen completamente con la llegada de la primera marea alta después de su aparición. No quedan residuos químicos, no hay evidencia física de herramientas utilizadas, no hay rastros de presencia humana en las áreas circundantes. En los tiempos bíblicos, Dios frecuentemente utilizaba manifestaciones físicas para comunicar mensajes importantes. El ejemplo más famoso se encuentra en Daniel 5, donde una mano misteriosa escribió una advertencia profética en la pared del palacio de Babilonia. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. El mensaje escrito, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, resultó ser una profecía de juicio divino que se cumplió esa misma noche con la caída del reino babilónico. ¿Podrían estos símbolos modernos en la arena ser manifestaciones contemporáneas del mismo tipo de comunicación divina? Pastor David Williams, de la Iglesia Costera de Wilmington, Carolina del Norte, cree firmemente que sí. Cuando leo sobre la escritura en la pared de Belsasar,
Y luego veo estos símbolos apareciendo en nuestras propias costas, reflexiona el pastor Williams. No puedo evitar pensar que Dios está utilizando los mismos métodos de comunicación que usó hace miles de años. La arena es nuestro equivalente moderno de la pared del palacio. Hasta la fecha, se han documentado más de 30 apariciones de estos símbolos en arena a lo largo de la costa atlántica, desde Carolina del Sur hasta el norte de Florida. Cada aparición sigue el mismo patrón. Los símbolos aparecen durante las horas nocturnas, son descubiertos al amanecer por testigos casuales, permanecen visibles durante varias horas, nunca más de un día completo, y luego desaparecen completamente con la marea alta siguiente. Los intentos de establecer vigilancia nocturna han resultado infructuosos. Cámaras de seguridad instaladas por autoridades locales en varias playas han capturado únicamente imágenes de arena vacía durante las horas nocturnas, seguidas de la aparición misteriosa de los patrones completamente formados en el momento del amanecer, como si se materializaran instantáneamente con la primera luz del día. Justo por encima de estos misteriosos símbolos terrestres, los cielos continuaron desplegando manifestaciones que desafían tanto las leyes de la meteorología como nuestra comprensión de la física atmosférica. Durante las primeras semanas de agosto, residentes en Texas, Florida, Arizona, Colorado y varios estados del Medio Oeste comenzaron a documentar formaciones nubosas que parecen más productos de diseño inteligente que fenómenos meteorológicos naturales. Estas formaciones, que los meteorólogos denominan técnicamente nubes rodillo o roll clouds, son conocidas por ser extremadamente raras en condiciones normales. Típicamente se forman solo bajo circunstancias atmosféricas muy específicas que involucran diferencias dramáticas de temperatura y humedad, generalmente asociadas con frentes de tormenta muy intensos. Sin embargo, las formaciones que se están observando actualmente aparecen en cielos completamente despejados, sin ninguno de los precursores meteorológicos que deberían acompañarlas. Marco Fernández, meteorólogo certificado que trabaja para el Servicio Nacional de Meteorología en Phoenix, Arizona, ha estado monitoreando estas anomalías con creciente perplejidad. En mis 22 años de carrera meteorológica, admite Marco, nunca había visto nubes roll formarse en condiciones de alta presión con cielos mayormente despejados. Es como si estas formaciones estuvieran ignorando completamente las leyes físicas que gobiernan el comportamiento atmosférico normal. El 12 de agosto, una formación particularmente espectacular fue documentada por múltiples testigos y estaciones meteorológicas a lo largo de un corredor de 200 millas que se extendía desde San Antonio, Texas, hasta Austin. La nube tenía forma cilíndrica perfecta. Se extendía horizontalmente a través del cielo como un tubo gigantesco y mantenía su forma y altitud durante más de 6 horas sin mostrar signos de dispersión o distorsión. Lisa Rodríguez, piloto comercial con 15 años de experiencia volando sobre Texas, tuvo la oportunidad única de observar esta formación desde múltiples ángulos durante un vuelo de rutina. Volé paralela a esa formación durante casi 1 hora, relata Lisa. Lo que vi no encaja con ningún fenómeno atmosférico que haya presenciado en miles de horas de vuelo. La nube mantenía una densidad uniforme a lo largo de toda su extensión. No había turbulencia en sus bordes y parecía estar rotando lentamente sobre su eje longitudinal. Lo más extraordinario de la observación de Lisa fue su descripción del comportamiento rotacional de la formación. Era como observar un pergamino gigantesco desenrollándose lentamente contra el cielo, explica. Había patrones de densidad en la nube que se movían de manera secuencial, como si fuera texto, siendo revelado línea por línea. Esta descripción de pergamino celestial resonó inmediatamente con estudiosos bíblicos familiares con las profecías de Isaías.
En Isaías 30:30, el profeta describe manifestaciones divinas específicas, y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con dispersión, aguacero y piedra de granizo. La palabra hebrea original traducida como dispersión en este versículo puede también interpretarse como desenrollamiento o despliegue, sugiriendo la imagen de un pergamino siendo abierto para revelar su contenido. ¿Podrían estas formaciones nubosas tubulares ser manifestaciones literales de los pergaminos celestiales descritos en las profecías bíblicas? Doctor Rachel Thompson, teóloga especializada en literatura profética del Seminario Teológico de Dallas, encuentra estas conexiones particularmente significativas. Cuando los profetas antiguos describían visiones de pergaminos siendo desenrollados en los cielos, explica la doctora Thompson, estaban usando el lenguaje más preciso disponible en su época para describir exactamente lo que estos testigos modernos están viendo: formaciones cilíndricas que se extienden horizontalmente y parecen revelar información de manera secuencial. Pero las anomalías atmosféricas no se limitaron a estas formaciones tubulares. En Colorado, específicamente en la región de Denver, residentes han documentado lo que algunos meteorólogos han denominado nubes agujero o fall streak holes, apareciendo con frecuencia inusual y en patrones que sugieren organización intencional. Estas formaciones aparecen como círculos perfectos en capas nubosas, como si alguien hubiera usado un cortador de galletas gigantesco para crear aberturas circulares en el cielo. Aunque el fenómeno de fall streak holes ha sido documentado científicamente y se atribuye a aviones que vuelan a través de nubes superenfriadas, las formaciones de Colorado están apareciendo en áreas sin tráfico aéreo y en patrones múltiples que forman configuraciones geométricas complejas. Jennifer Walsh, residente de Boulder que trabaja como fotógrafa de naturaleza, capturó una secuencia time-lapse de 7 agujeros circulares apareciendo simultáneamente en formación hexagonal perfecta. Como fotógrafa, he pasado miles de horas observando formaciones nubosas, comenta Jennifer. Lo que documenté no sigue ningún patrón meteorológico conocido. Los círculos aparecieron simultáneamente, mantuvieron sus formas perfectas durante horas y luego desaparecieron al mismo tiempo. Simultáneamente con estas manifestaciones aéreas, algo igualmente extraordinario estaba siendo descubierto debajo de la superficie del paisaje más icónico de Estados Unidos. En las profundidades del Gran Cañón, una expedición arqueológica que había estado trabajando en completo secreto durante meses, finalmente reveló hallazgos que están sacudiendo los fundamentos de nuestra comprensión de la historia antigua estadounidense. La expedición, dirigida por el doctor James Kincaid, arqueólogo senior del Instituto Smithsoniano, había estado investigando una cueva sellada que fue originalmente descubierta en 1908, pero que había permanecido inaccesible debido a regulaciones gubernamentales y la extrema dificultad del terreno. Utilizando tecnología moderna de escalada y equipo especializado de excavación, el equipo finalmente logró acceso completo a lo que han denominado la Ciudadela. Lo que encontramos en esas cámaras subterráneas, revela el Dr. Kincaid en una entrevista exclusiva, desafía todo lo que creíamos saber sobre las culturas precolombinas en América del Norte. Hemos documentado artefactos, inscripciones jeroglíficas, estatuas y herramientas que muestran influencias claras de civilizaciones egipcias y mesopotámicas, pero con características únicas que sugieren una síntesis cultural que no aparece en ningún registro histórico conocido. Las cámaras contienen lo que parece ser una ciudad subterránea completa,
con áreas residenciales, espacios ceremoniales, graneros con semillas preservadas que datan de miles de años, y talleres metalúrgicos con evidencia de técnicas de forjado que supuestamente no existían en América del Norte hasta la llegada de los europeos. Pero el descubrimiento más impactante fue una cámara central que el equipo ha denominado el Santuario. Esta cámara contiene una estatua masiva de una figura sentada en posición de loto, rodeada por jeroglíficos que combinan elementos de escritura egipcia antigua con símbolos que no aparecen en ningún sistema de escritura conocido. La estatua en sí misma es extraordinaria, describe el doctor. Kincaid tiene características faciales que parecen asiáticas, específicamente tibetanas, pero está rodeada por simbolismo que es claramente derivado de tradiciones del Medio Oriente. Es como si esta civilización hubiera sido un punto de encuentro de múltiples culturas antiguas avanzadas. Noem, mientras nos acercamos al momento presente, la frecuencia e intensidad de estos fenómenos inexplicables continúa escalando de maneras que están forzando incluso a los más escépticos a reconsiderar sus interpretaciones de la realidad. Lo que comenzó como eventos aislados y aparentemente no relacionados, ahora está emergiendo como un patrón cohesivo de manifestaciones que parecen estar siguiendo una progresión profética específica. Durante las últimas semanas, los reportes han llegado no solo de Estados Unidos, sino de múltiples continentes. Australia ha experimentado formaciones nubosas similares a pergaminos sobre Sydney y Melbourne. En Europa, residentes de Francia e Italia han documentado sonidos de trompeta misteriosos que hacen eco de los reportados en Estados Unidos. Incluso en Sudamérica, específicamente en Brasil y Argentina, han aparecido símbolos en playas que son virtualmente idénticos a los descubiertos en las costas estadounidenses. Dr. Michael Patterson, físico teórico del Instituto de Tecnología de Massachusetts, ha estado coordinando un esfuerzo internacional para documentar y analizar estos fenómenos desde una perspectiva científica multidisciplinaria. Lo que estamos observando, admite el Dr. Patterson, trasciende las categorías convencionales de fenómenos naturales. Hay patrones de sincronización global, consistencia en tipos de manifestaciones a través de continentes y una progresión temporal que sugiere organización intencional. Simultáneamente, eventos en el ámbito sociopolítico mundial parecen estar alineándose con advertencias proféticas específicas sobre los últimos tiempos. Conflictos en el Medio Oriente se están intensificando de maneras que recuerdan las descripciones bíblicas de guerras que precederán el regreso de Cristo. Sistemas económicos globales están mostrando signos de inestabilidad que hacen eco de las advertencias sobre colapso financiero mundial. En los Estados Unidos, específicamente, divisiones sociales y políticas han alcanzado niveles que muchos observadores describen como los más intensos desde la guerra civil. Eventos climáticos extremos continúan ocurriendo con frecuencia sin precedentes. Y por encima de todo esto, las manifestaciones sobrenaturales que hemos documentado siguen apareciendo con regularidad predecible. Pastor Jonathan Miller, de la Iglesia Cristiana Nacional de Washington, D.C., ha estado estudiando la convergencia de estos eventos desde una perspectiva profética. Cuando Jesús describió las señales de los últimos tiempos en Mateo 24, explica el pastor Miller, habló específicamente de múltiples tipos de señales ocurriendo simultáneamente. Señales en los cielos, terremotos en varios lugares, angustia de naciones, y corazones humanos desfalleciendo por el temor. Lo que estamos viendo ahora, continúa, es exactamente esa convergencia multifacética. No es una sola señal aislada, sino múltiples categorías de manifestaciones sobrenaturales ocurriendo al mismo tiempo, exactamente como Jesús predijo. En 2 Timoteo 3:1-5,
El apóstol Pablo describió las características específicas de la sociedad humana durante los últimos días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿No describe esto precisamente el estado de nuestra sociedad contemporánea? Una cultura obsesionada con el individualismo, adicta a los placeres instantáneos, cada vez más alejada de principios morales tradicionales y caracterizada por división y hostilidad crecientes. Pero las profecías bíblicas no terminan con advertencias. También ofrecen esperanza y promesas específicas para aquellos que reconocen las señales y responden apropiadamente. En Lucas 21:28, Jesús declara: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». La palabra clave aquí es comiencen. Jesús no dijo que esperáramos hasta que todas las profecías se cumplieran completamente. Dijo que cuando estas cosas comiencen a manifestarse, deberíamos reconocer que la redención está cerca. Y si todo lo que hemos documentado durante estos 45 minutos, las figuras angelicales sobre ciudades, las luces sísmicas precediendo terremotos, los sonidos de trompeta resonando desde cielos despejados, las formaciones nubosas imposibles, los símbolos misteriosos en la arena, los descubrimientos arqueológicos que reescriben la historia, no son eventos aleatorios sino componentes de un mensaje divino coordinado? ¿Y si Dios está utilizando estos fenómenos para captar la atención de una humanidad que se ha vuelto sorda a sus advertencias tradicionales? ¿Y si estas manifestaciones son su forma de romper a través del ruido de nuestra cultura moderna para despertar corazones que se han endurecido hacia la realidad espiritual? La pregunta final que cada uno de nosotros debe responder no es si estos eventos son reales. La evidencia es abrumadora. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esta información? ¿Vamos a continuar con nuestras vidas como si nada hubiera cambiado? ¿O vamos a reconocer que posiblemente estamos viviendo en uno de los momentos más proféticamente significativos en la historia humana? Las señales están aquí. Han sido documentadas, verificadas y presenciadas por miles de testigos creíbles. La cuenta regresiva hacia eventos proféticos de magnitud global parece haber comenzado. La única pregunta que permanece es, ¿estás preparado para lo que viene? Porque si las escrituras son verdaderas, si las profecías son precisas, y si estos eventos son realmente las señales de los últimos tiempos, entonces el tiempo para la preparación espiritual no es mañana, no es la próxima semana, no es cuando las cosas se pongan realmente serias. El tiempo es ahora. La ventana de oportunidad para la redención permanece abierta, pero las señales sugieren que no permanecerá abierta indefinidamente. Y cuando finalmente se cierre, cuando el último llamado haya sido hecho y la última advertencia haya sido dada, aquellos que ignoraron las señales enfrentarán consecuencias que las Escrituras describen como eternas e irreversibles. No permitas que ese sea tu destino. Las señales están claras, el mensaje es urgente, la decisión es tuya. Esta mañana comenzó a circular un video que ha despertado un enorme revuelo en redes y foros de investigación. Para muchos, se trata de la prueba más impactante hasta ahora de que la humanidad podría no estar sola en el universo. Desde Jerusalén emergen informes que desconciertan tanto a científicos como a líderes espirituales. Habitantes relatan la aparición de destellos intensos que cruzan los cielos nocturnos, ecos profundos y desconocidos que emanan desde la cercanía del monte del templo,
e incluso testimonios de sueños vividos y revelaciones espirituales que parecen ir más allá de toda comprensión humana. Lo más sorprendente es que este fenómeno parece estar provocando un despertar espiritual colectivo en todo Israel, donde miles están retomando con fervor sus raíces y prácticas ancestrales. Al mismo tiempo, la región está siendo testigo de alteraciones en el entorno natural que no tienen precedentes. ¿Será que todo esto forma parte de un mismo gran rompecabezas? ¿Estamos frente a una preparación espiritual para un evento global de enorme trascendencia? Un fenómeno que muchos ya describen como milagroso está teniendo lugar en el corazón de la ciudad sagrada. En los últimos tiempos, Jerusalén se ha transformado en un punto neurálgico de intensas discusiones sobre el mundo espiritual. Acontecimientos que desafían toda explicación racional están siendo registrados por cámaras, móviles y ojos incrédulos de locales y peregrinos. Cada nuevo suceso parece alimentar aún más la sensación de que algo mayor está gestándose en este lugar milenario. Los relatos son tan asombrosos como constantes. Apariciones de luces radiantes que se elevan sobre el monte del templo, muchas veces adoptando siluetas semejantes a figuras aladas o patrones geométricos en movimiento. Algunos testigos afirman haber visto formaciones que evocan la imagen de guardianes celestiales, suspendidos en el aire como si custodiaran la ciudad. Lo más desconcertante es que estas manifestaciones han ocurrido incluso bajo nubes densas o niebla, en momentos donde no se esperaría ninguna visibilidad clara y sin que existan fuentes artificiales que puedan explicarlas. La sincronía de sus movimientos ha llevado a algunos a teorizar sobre una inteligencia detrás de estos fenómenos, mientras que otros lo interpretan como una clara señal de un plano superior manifestándose en nuestro mundo. Además de estas luces, se han registrado relatos de sonidos extraños, similares a trompetas, a veces descritos como un tono vibrante profundo que parece provenir del cielo mismo. Estos sonidos no tienen una fuente clara y fueron escuchados simultáneamente en diferentes partes de la ciudad, llevando a algunos a creer que podrían ser shofares celestiales, símbolos bíblicos de advertencia divina o llamado a congregarse. Otro fenómeno extraño involucra sueños y visiones. Los líderes religiosos en Jerusalén han notado un aumento significativo en personas, jóvenes y ancianos, que reportan sueños de seres celestiales, advertencias proféticas o imágenes vívidas del tercer templo. Curiosamente, muchos de estos reportes provienen de individuos sin trasfondo religioso. Incluso niños han hablado clara y confiadamente sobre eventos de los que no deberían tener conocimiento, describiendo ángeles, batallas del fin de los tiempos y encuentros divinos. Algunos visitantes a Jerusalén también han descrito momentos donde el tiempo se sintió distorsionado o donde sintieron una sensación abrumadora de presencia divina cerca de ubicaciones sagradas como el Muro Occidental o el Monte de los Olivos. A lo largo de las Escrituras, Dios ha utilizado señales sobrenaturales para revelar su voluntad o señalar transiciones importantes. En 2 de Reyes 6:17, el profeta Eliseo oró para que los ojos de su siervo fueran abiertos, y súbitamente él vio las colinas llenas de caballos y carros de fuego, un ejército celestial enviado para proteger al pueblo de Dios. En Lucas 2, en el nacimiento de Jesús, una multitud de huestes celestiales apareció, alabando a Dios en los cielos. Similarmente, el libro de Apocalipsis describe escenas de fuerzas angelicales moviéndose a través de los cielos para llevar a cabo juicio divino y protección. Lo que está aconteciendo en Jerusalén hoy, especialmente los avistamientos de luces con forma de ángeles, parece reflejar esos relatos. Estamos una vez más presenciando una presencia angelical, preparando el camino para el próximo movimiento de Dios.
En Lucas 21:11, Jesús advirtió que en los tiempos finales habría visiones aterradoras y grandes señales del cielo. Las apariciones recientes en Jerusalén parecen encajar exactamente con esa descripción. Ya sean luces en el cielo que se asemejan a ángeles, sonidos inexplicables, sueños proféticos o un despertar espiritual entre la gente, algo está claramente sucediendo. Lo que lo hace aún más convincente es que Jerusalén siempre ha sido el centro del pacto de Dios con la humanidad. Y la Biblia dice que una vez más se convertirá en el escenario para sus actos finales. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales. Y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Antes del regreso de Cristo, Jerusalén siempre ha sido el centro del pacto de Dios con la humanidad. Cuando observamos todo lo que se está desenvolviendo en Jerusalén hoy, las tensiones crecientes, señales proféticas e incluso ocurrencias sobrenaturales, debemos dar un paso atrás y preguntar, ¿por qué Jerusalén? ¿Por qué esta ciudad antigua, más pequeña que la mayoría de las capitales modernas, continúa capturando la atención mundial? ¿Sabes? No San Francisco, no Los Ángeles, no Moscú, no París, sino Jerusalén estaría en el corazón de los eventos del fin de los tiempos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Desde el principio mismo, Jerusalén no era solo otra ciudad. Fue elegida por Dios mismo como un lugar donde su presencia moraría y donde su pacto sería revelado. En Crónicas 6, Dios dijo, he elegido Jerusalén para que mi nombre esté allí. Mucho antes de convertirse en la capital de Israel, ya era una capital espiritual, el lugar exacto donde Abraham fue probado al ofrecer a Isaac en el monte Moría, que más tarde se convirtió en el sitio del templo de Salomón. Esta selección divina hizo de Jerusalén más que una ciudad. Se convirtió en un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, el corazón visible de un pacto invisible. Ese pacto cobró vida cuando el primer templo fue construido, como se registra en 1 Reyes 8, cuando el arca del pacto fue traída al templo, la gloria del Señor llenó la casa con una nube espesa. Era una señal visible de que Dios estaba morando entre su pueblo. Por generaciones, Jerusalén fue el centro de adoración, sacrificio y perdón. Todo centrado alrededor de la promesa pactual de relación y redención. Fue aquí que Dios mostró su deseo no solo de gobernar desde el cielo, sino de morar entre su creación. Incluso después de la destrucción del primer y segundo templos, la memoria de la presencia de Dios en Jerusalén ha permanecido viva en los corazones de los creyentes por miles de años. Pero el papel de Jerusalén en el plan de Dios no se detuvo con el templo. También fue la ciudad donde Jesucristo fue crucificado, sepultado y resucitado.
el nuevo pacto, el cumplimiento final de la promesa de Dios, fue sellado en una colina justo afuera de Jerusalén. Jesús, el Hijo de Dios, murió y resucitó en este mismo lugar, conectando para siempre a Jerusalén con la salvación para toda la humanidad. Él lloró sobre Jerusalén, oró en agonía en Getsemaní y finalmente ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos, prometiendo que un día regresaría a la misma ubicación. Jerusalén no es solo parte de la historia bíblica. Es el escenario donde el plan eterno de Dios se desarrolló y donde se desarrollará nuevamente. Ahora, avanzando rápido a nuestro tiempo. A pesar de miles de años, Jerusalén permanece como la ciudad más disputada en la tierra. Las naciones debaten sobre ella. Las guerras se han librado por ella y los planes de paz se han centrado en ella. ¿Por qué? Porque la Biblia lo predijo. Zacarías 12:3 profetizó: «En aquel día haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que traten de levantarla se lastimarán». En otras palabras, Jerusalén se convertirá en una carga internacional, un punto de ignición de conflicto global. Y no es exactamente eso lo que estamos viendo hoy. Cada vez que Jerusalén es discutida en las Naciones Unidas o en las conversaciones de paz, algo sale mal. La ciudad permanece intocable, inamovible, justo como Dios dijo. Pero hay más. Según Zacarías 14, cuando Jesús regrese, sus pies se posarán en el Monte de los Olivos, al este de Jerusalén. Esta montaña se dividirá en dos, desencadenando una serie de cambios geológicos e hidrológicos, eventos que los científicos ahora dicen que son geológicamente posibles basándose en las líneas de falla bajo el Monte de los Olivos. Así que una vez más, la Biblia se prueba verdadera y Jerusalén permanece en el centro del calendario profético de Dios. Mirando hacia adelante, el tercer templo está siendo preparado. Los artículos sagrados están listos, las vacas rojas han llegado, los sacerdotes están siendo entrenados, y todo esto nuevamente gira alrededor de Jerusalén, las promesas de Dios a Jerusalén. Hay dos pasajes importantes en la Biblia donde Dios promete bendecir a aquellos que apoyan a Jerusalén y maldecir a aquellos que no lo hacen. El primero se encuentra en Génesis 12:1. En este pasaje, Dios le da promesas a Abraham. Dios promete a Abraham tierra. La primera parte de la promesa de Dios a Abraham fue la tierra. Hoy la tierra se llama Israel. Esta promesa se repite en Génesis 15:17. Éxodo 23, 28, 31 describe el límite de la tierra como extendiéndose desde el Mar Rojo hasta el desierto del río Éufrates. Una descripción más detallada de la tierra prometida se da en Números 34:1-3. Dios promete hacer de Abraham una nación. La segunda parte de la promesa a Abraham fue que él, a través de sus descendientes, se convertiría en una nación. Esta promesa se repite en Génesis 17:4. Israel se convirtió en una gran nación después de que salieron de Egipto. Hoy ocupan solo parte de la tierra que Dios les había prometido, pero algún día Dios les dará toda la tierra que prometió. Cristo estará gobernando en este reino como el Rey de Israel. Dios promete bendecir y proteger. Tercero, Dios prometió proteger a la nación de Israel. Dios prometió bendecir a aquellas naciones que bendigan a Israel. Pero cualquiera que desprecie, menosprecie o busque dañar a Israel será maldecido por Dios mismo. Esta es la razón para apoyar a Israel. Cualquier nación en el mundo que busque dañar a Israel encontrará la ira de Dios sobre ella. La ira de Dios vendrá cuando Él elija. Para algunos no ocurrirá hasta el fin del mundo. Otro pasaje importante se encuentra en Génesis 27:29. Tiene la misma idea que Génesis 12:2-3. Dios castigará los pecados del antisemitismo. Cuarto, Ezequiel 25 demuestra que Dios castigará los pecados del antisemitismo y antijudaísmo.
No solo Dios castigará a aquellos que atacan a Israel, sino que castigará a aquellos que se regocijan de que Israel sufra. Eventualmente, Dios destruyó una nación porque atacó a Israel. Otra nación fue destruida porque se regocijó cuando Israel fue atacado por otra nación. Además, otra nación fue destruida porque buscó venganza en Israel. Una nación fue castigada porque afirmó que Israel no tenía una relación especial con Dios. Este último punto es una advertencia para aquellos que enseñan milenialismo, postmilenialismo y preterismo. Estas visiones teológicas de los tiempos finales están enseñando que la Iglesia ha reemplazado a Israel. Estas visiones también se llaman teología del reemplazo. Afirman que Dios ha terminado con Israel. Ignoran la verdad de que Jerusalén es el foco del mundo. La Biblia enseña que Dios ama tanto a judíos como a gentiles, pero Dios sí tiene un amor especial y un plan para su pueblo elegido. Nuestro Dios es un Dios que busca relaciones, no es un Dios frío y estéril. Él quiere que lo amemos y lo busquemos. Los milagros para Israel. De hecho, el que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. El ángel que protege a Israel siempre estará allí, siempre despierto y listo para proteger a Israel. Por eso los milagros de Dios para Israel no se detuvieron allí donde Él no está presente. Quiero decir, físicamente, Él todavía muestra su fuerza y poder a través del arcángel. Regresemos al 5 de junio de 1967, que marcó el comienzo de la Guerra de los 6 días. Durante ese tiempo, Dios cumplió sus promesas antiguas a Israel, donde proclamó a Jerusalén como la ciudad donde he elegido para mí, para poner mi nombre. Cuando la guerra comenzó, Jerusalén era una ciudad dividida. Bajo el control de Jordania, siguiendo la Guerra de Independencia de 1948, los sitios más sagrados de Israel, el muro occidental y el monte del templo, estaban fuera del límite para los judíos. Israel había ganado su guerra de independencia, pero perdió la mitad oriental de Jerusalén ante la Liga Árabe. Los jordanos anexaron Jerusalén oriental, que se deterioró bajo su gobierno. Destruyeron todas menos una sinagoga en el barrio judío, junto con rollos de la Torá y libros. La libertad religiosa era inexistente. Los árabes palestinos se llamaban a sí mismos árabes, no palestinos, ya que Arafat no había cambiado sus nombres a palestinos para sus propósitos políticos. Jordania nunca consideró a Jerusalén como su capital o la capital palestina. Sin embargo, el prólogo para la Guerra de los 6 días se remontó a la anexión de Jerusalén Oriental y Cisjordania por parte de Jordania en 1950. Durante los siguientes 20 años, las confrontaciones frecuentes contribuyeron a la acumulación de guerra. Entre ellos, Egipto, armado con armas soviéticas, cerró el canal de Suez al transporte marítimo israelí. En 1959, Yasser Arafat fundó la Organización de Liberación Palestina con el objetivo de destruir a Israel. Se celebraron 3 cumbres árabes para planificar la aniquilación de Israel. Desde los altos del Golán, Siria bombardeó a civiles israelíes en Galilea abajo. Los enfrentamientos se intensificaron durante 1966-1967. Luego, en mayo de 1967, Egipto declaró la guerra a Israel. Radio El Cairo transmitió un mensaje ominoso. La existencia de Israel ha continuado demasiado tiempo. Ha llegado la batalla en la que destruiremos a Israel. Tal conversación amenazante de Egipto, unida por Siria, Jordania e Irak, y apoyada por Kuwait, Arabia Saudí, Argelia y Sudán, puso a las fuerzas militares de la pequeña nación judía en alerta máxima. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, también habían presenciado una acumulación formidable de tropas y armamento en el desierto del Sinaí, representando una amenaza enorme. Tan seguros estaban los israelíes de la derrota que prepararon 40.000 ataúdes. Dándose cuenta de que serían superados vastamente en número en la batalla, los israelíes
pusieron en efecto una estrategia preventiva audaz que dependía de la velocidad y el secreto. Se llamó Operación Foco. Los líderes militares de Israel determinaron que la única manera de derrotar a la fuerza aérea vastamente superior de Egipto, la más grande en el Medio Oriente, era hacer un ataque preventivo y neutralizar todos los aviones mientras todavía estaban sentados en el suelo. Sus pilotos habían entrenado larga y bien para justamente tal misión, y el 5 de junio la pusieron en movimiento. La Operación Foco permanece como una de las campañas aéreas más exitosas en la historia militar. Durante la Guerra de los 6 días, la Fuerza Aérea Israelí destruyó 452 aviones enemigos, mientras perdía solo 46 de los suyos. Durante la breve guerra, Israel ganó los altos del Golán de Siria, el Sinaí de Egipto, y Judea y Samaria, Cisjordania, y la ciudad vieja de Jerusalén, y los sitios sagrados de la ocupación jordana. Israel cuadruplicó su tamaño, pero aquellos que lucharon en esa guerra están de acuerdo en que fue más que genio militar y valentía lo que llevó a la victoria. También hubo numerosos milagros. Casi todas las personas creían que la intervención sobrenatural de Dios aseguró su victoria. Si no, como durante 3 horas los aviones de la Fuerza Aérea de Israel destruyeron aeronaves en una pista aérea egipcia tras otra. Sin embargo, los egipcios no radiaron por delante para informar a sus fuerzas sobre los ataques aéreos inminentes. Weizmann, quien más tarde sirvió como presidente de Israel, dijo simplemente «el dedo de Dios». Muchos testigos oculares contaron que aviones antiguos que habían estado plagados de problemas se comportaron sorprendentemente bien ese día. Los miembros del escuadrón que volaron los bombarderos Bar envejecidos dijeron que el 5 de junio las aeronaves envejecidas operaron sin una sola falla. Una bomba enemiga que hizo un impacto directo en una pila de municiones milagrosamente falló en explotar. Un recluta de infantería israelí en patrulla con un otro soldado reportó un encuentro con un camión cargado con 18 soldados egipcios bien armados. Los 2 israelíes, equipados con armas inadecuadas, creían que enfrentaban muerte cierta. Sin embargo, los árabes, luciendo aterrados por el pánico, no dispararon contra ellos y cumplieron inmediatamente cuando el soldado israelí entonces gritó, «¡Manos arriba!». Más tarde, él preguntó a un sargento egipcio por qué no habían disparado a los soldados israelíes. La respuesta, «mis brazos se congelaron, se paralizaron, todo mi cuerpo estaba paralizado, y no sé por qué». Los árabes no solo cedieron a sus miedos y agitaron banderas blancas de rendición. Un comandante de tanque más tarde explicó que se rindió a un número mucho menor de tanques judíos porque vio un espejismo del desierto que le hizo ver cientos de tanques israelíes. Algunos correspondientes militares dijeron, incluso una persona no religiosa debe admitir que esta guerra fue luchada con ayuda del cielo. Antes de la Guerra de los 6 días, el alcalde de Jerusalén, Teddy Kollek, había pedido a la vocalista Naomi Shemer escribir una canción en honor de Jerusalén para el Festival de Canciones Israelí en el Día de la Independencia de 1967. Ella estuvo de acuerdo y escribió el himno Jerusalén de Oro, que fue la primera canción escrita sobre la ciudad en 19 años de ocupación jordana. Un mes después, las victorias en la Guerra de los 6 días le dieron la oportunidad de componer un nuevo verso sobre la reunificación de Jerusalén. Se convirtió en un éxito. Jerusalén de Oro, la ciudad eterna y amada tanto por judíos como por cristianos, el lugar de nacimiento de sus fes, es un marcador momentoso en la historia mundial donde el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, una vez más, probó su derecho a la tierra de Israel. Recordemos que casi 2 décadas de control jordano no impidieron que los judíos recordaran a Jerusalén.
El latido mismo de su patria durante 3000 años fue consagrado cada día, en cada oración, en cada nación, a través del globo donde los judíos fueron esparcidos por milenios. Solo pregunta, sin la mano de Dios y la protección del arcángel Miguel, ¿cómo podría Israel haber convertido la derrota en victoria de una manera tan majestuosa? Dios protege a Israel en el desierto. Mientras Israel estaba viajando a través del desierto, Dios nunca dejó su lado. Dios dejó que el arcángel caminara cerca para acompañar a su pueblo. Cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios comenzó a liderar a la nación con una columna de nube durante el día y columna de fuego por la noche. Estas sirvieron para navegar a Israel a través del desierto, para que el ángel pudiera mantenerlos protegidos cuando fuera necesario. Las provisiones de Dios incluyeron todo el sustento necesario, tanto comida como agua, que Israel necesitaría durante su jornada de 40 años a través del desierto. Éxodo 16, 12, 15 muestra que Dios hizo esto en la forma de maná y codornices. En Éxodo 15, 25, Dios dio a los israelitas agua limpia para beber. Otra provisión del Señor fue el tabernáculo mismo, que representaba la limpieza de los israelitas por sus pecados a través de ofrendas a Dios. Mientras que el tabernáculo es importante para entender al pueblo judío y su relación con Dios, es un tema mucho más profundo de lo que puede explicarse en esta pregunta. Dios también dio a los israelitas la ley, incluyendo los 10 mandamientos. Dios usó la ley como una provisión para mantener a los israelitas en buena posición moral en mente y saludables, fuertes y libres de enfermedad en cuerpo. Finalmente, Dios los protegió de sus enemigos, los amalecitas. El Señor proveyó para los israelitas tanto física como espiritualmente, mientras vagaron en el desierto, y se aseguró de darles todo lo que necesitaban para sobrevivir. El tiempo final y el tercer templo. El anticristo declara que Él es Dios mientras está sentado en el templo. Estos dos pasajes nos ayudan a entender que el templo debe existir para la mitad de la tribulación, para que el anticristo pueda sentarse en el templo. El templo debe ser construido para ese tiempo. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Esto significa que el templo podría ser construido antes de que comience la tribulación. También podría ser construido antes del rapto. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es que el templo podría ser construido antes o después del rapto. Pero el templo es construido antes de que el anticristo se declare a sí mismo como Dios. Jesús abrió sus ojos y corazones a la verdad de la santa palabra de Dios. La Biblia lee Génesis hasta el final de Apocalipsis, cuando Jesús regrese la segunda vez para detener a la humanidad de matarse mutuamente y tomar control sobre la tierra para gobernar por 1000 años. Entonces Jesús hará un nuevo cielo y tierra. Aleluya. Jesús es la única esperanza para el mundo. Con el nacimiento de la vaca roja, uno de los prerequisitos más importantes para construir el tercer templo se cumple. La Biblia claramente enseña que un nuevo templo, el tercer templo, será construido en algún momento en el tiempo para que un número de profecías concernientes a la segunda venida de Cristo sean cumplidas. La Biblia afirma que el tercer templo estará allí durante el periodo de la gran tribulación. El profeta Daniel se refiere a este templo cuando dice que el príncipe que ha de venir, significa el anticristo, entrará en él
y detendrá los sacrificios en la mitad de la tribulación. Y él hará un pacto fuerte con muchos por una semana, y por la mitad de la semana él pondrá fin al sacrificio y ofrenda. Y sobre el ala de abominaciones vendrá uno que desola, hasta que el fin decretado sea derramado sobre el desolador. El apóstol Pablo lo menciona cuando declara que el hombre de iniquidad profanará el templo al entrar en él y declararse a sí mismo como Dios. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá a menos que venga primero la rebelión. Y el hombre de iniquidad sea revelado, el hijo de destrucción, quien se opone y se exalta a sí mismo contra todo llamado Dios u objeto de adoración, para que tome su asiento en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. Jesús también habló sobre esta abominación desoladora en su segunda venida en el discurso del Monte de los Olivos, indicando que un templo será en ese tiempo destruido. O cuando veas de pie en el lugar santo la abominación que causa desolación hablada a través del profeta Daniel, que el lector entienda, entonces que aquellos que están en Judea huyan a las montañas. El tercer templo también se menciona en el libro de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan es dicho a medirlo. Entonces me fue dada una vara de medir como un bastón, y me fue dicho: levántate y mide el templo de Dios, y el altar y aquellos que adoran allí. Pero no midas el patio fuera del templo. Déjalo fuera, porque es dado a las naciones, y pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Así que la pregunta sería: ¿cuándo será reconstruido el templo? La Biblia no revela la respuesta a esta pregunta. Todo lo que dice con certeza es que el templo estará en existencia cuando el anticristo se revele, y que estará allí en el tiempo de la tribulación. Dado que esto será solo 3 años y medio en la tribulación, algunos han concluido que el templo probablemente será reconstruido antes de que comience la tribulación, debido a la improbabilidad de completar tal templo magnífico en tan corto periodo de tiempo. Por otro lado, el templo puede ser erigido bastante rápidamente, porque los judíos han propuesto planes para simplemente primero erigir un templo de tienda, como el tabernáculo de Moisés. El Instituto del Templo ya ha preparado todo para este propósito, y ha estado entrenando sacerdotes de la línea levítica para prepararse para esta eventualidad. La otra pregunta es la pregunta del dónde. El próximo templo solo puede ser construido donde los 2 templos previos estuvieron, porque el Santo de los Santos debe estar en el mismo lugar exacto. Pero ahora hay muchas controversias sobre dónde exactamente estaba ubicado el último templo, en el monte del templo o ni siquiera en el monte del templo, sino al norte o sur de él. La mayoría de los eruditos todavía tienen una convicción firme de que los templos antiguos estuvieron donde la cúpula de la roca actualmente está. Esta creencia puede ser errónea, pero aparentemente no hay manera de probar la ubicación exacta sin conducir excavaciones arqueológicas en el monte del templo, algo que actualmente está prohibido por los musulmanes, así como las leyes nacionales. Si el tercer templo debe ser construido donde la cúpula de la roca ahora está, entonces esa estructura musulmana debe primero ser removida, ya sea por el hombre o por Dios. Podría, por supuesto, ser quemada hasta los cimientos por un misil o por un terremoto. Nadie sabe. Un grupo creciente de cristianos, no obstante, tiene una gran pasión por el tercer templo. Algo podría pasar para crear una oleada de orgullo nacionalista que demandará un nuevo templo. Este evento catalítico podría ser el descubrimiento del Arca del Pacto, o quizás en un sitio de excavación cercano, o un evento político que se produzca. Existe la posibilidad de que los templos antiguos no estuvieran ubicados donde la cúpula de la roca actualmente se sienta. Hay evidencia fuerte de que su ubicación estaba al norte de la cúpula y que el altar sacrificial dentro de la cúpula era el que Salomón construyó en el medio del patio
para manejar los miles de sacrificios especiales que él ofreció al Señor en el día que el primer templo fue dedicado. Si eso es así, entonces el tercer templo podría ser construido al norte de la cúpula de la roca, poniendo la cúpula en el patio de los gentiles. Esta podría muy bien ser la solución con la que el anticristo vendrá cuando negocie la paz entre los judíos y los árabes. Todavía no estamos seguros. El nacimiento de la nueva vaca roja, que permanece por ser confirmada como una candidata adecuada para ofrenda sacrificial, cumplió un prerequisito importante para la construcción del tercer templo, que definitivamente estará allí en los tiempos finales, según el Antiguo y Nuevo Testamentos. El templo podría ser erigido al comienzo de la tribulación en la forma de un templo de tienda, como el tabernáculo de Moisés, con una estructura más permanente, eventualmente construida alrededor y encima de él. El anticristo profanará este templo en la mitad de la tribulación. El tercer templo será destruido en la segunda venida de Jesucristo. Y el cuarto templo, desde el cual Jesús reinará sobre toda la tierra, aparecerá. Se describe en detalle en Ezequiel 40:46. Las palabras del Señor suenan altas y verdaderas. Un pequeño detalle, pero cuando se examina cuidadosamente y se armoniza, puede inculcar mucho significado e instrucciones a aquellos que siguen su palabra. Alaben al Señor y que Él venga de nuevo muy pronto. Si los cristianos son raptados y el templo no existe en Jerusalén, entonces el templo será construido durante la primera parte de la tribulación que sigue, acerca de la reconstrucción. Algunos creen que no importa, continúa siendo más cristiano cada día, cada hora, cada minuto. Hemos tenido muchas victorias por la gracia de Dios. Toda alabanza a nuestro Rey inmortal y Salvador Jesucristo nuestro Señor. Adelante, gente, sin retirada, sin rendición. El Mesías nunca perdió el control de la tierra o su gente. Él hará todo lo que quiere justo a tiempo. La verdad aquí es que Jesús es el nuevo pacto y nuevo templo. Nadie irá al Padre sin pasar por Él. Él también fue el sacrificio final. El arrepentimiento continuo diario es el camino y la verdad es el sendero. Dios está reuniendo a su pueblo de vuelta a Israel. Más de 3 millones de personas judías han dejado sus hogares y emigrado a Israel desde 1948. Un movimiento que se conoce como Hacer Aliyá. Bíblicamente, mudarse a Israel o ascender a Jerusalén se refiere como subir, y salir es bajar. La palabra aliyá significa subir o ascender, y el número de europeos haciendo este movimiento también será marcadamente ascendente a raíz de brotes vitrióticos y violentos de antisemitismo, como los que no hemos visto desde el ascenso del Tercer Reich. Es bastante asombroso qué tan rápidamente el mundo ha olvidado su historia. Pero el pueblo de Israel ha jurado nunca olvidar y están abordando aviones de vuelta a la tierra de sus padres, pero Dios tomará su hogar. Por tanto, he aquí, vienen días, declara el Señor, cuando ya no se dirá, vive el Señor, que sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive el Señor, que sacó al pueblo de Israel del país del norte y de todos los países donde los había llevado. Los milagros de las promesas de Dios a Israel continúan desarrollándose, lo bueno, lo malo y lo feo. En muchísimos lugares, las Escrituras nos preparan para el hecho de que Dios estaba planeando traer a su pueblo de vuelta a su tierra por las buenas o por las malas. Con el antisemitismo saliendo de todo control alrededor del mundo, muchas personas judías ahora están decidiendo que estarían más seguras en Israel, desgarrado por la guerra bajo la protección de las FDI, que en Europa, y están escapando mientras todavía pueden. Están siendo cazadas y acosadas de vuelta a la tierra dada a sus padres. Justo como la Biblia dijo en Jeremías 16:15-16, la reunión del pueblo de Dios a su tierra es una de las profecías más frecuentemente predichas en la Biblia.
Ha habido personas judías viviendo allí mucho antes de 1948, comprando propiedad y trabajando la tierra. Y las olas de inmigración continúan vertiéndose. En Isaías 11:11, Dios prometió extender su mano para reunir a Israel de las 4 esquinas de la tierra una segunda vez, la primera vez siendo de las tierras del exilio babilónico. También sabemos de Oseas 3, 4, 5 que ocurriría en los últimos días. Y Amós 9:15 nos dice que nunca serán desarraigados nuevamente. El primer ministro de Israel, Netanyahu, transmitió su mensaje a través de las redes sociales. Me gustaría decir a todos los judíos de Europa y judíos en todas partes, Israel es el hogar de cada judío. ¿Acaso presenciamos el cumplimiento de antiguas profecías o el inicio de algo mucho más aterrador? Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu perspectiva del mundo para siempre. Imagínate por un momento. Estás en la ciudad más sagrada del planeta, donde cada piedra susurra historias milenarias, cuando de repente el cielo se rompe con una explosión de luz dorada que desafía toda explicación lógica. No estamos hablando de tecnología militar, tampoco de fenómenos meteorológicos conocidos. Lo que descendió sobre la cúpula de la roca fue algo completamente diferente. Algo que hizo temblar no solo los edificios, sino las almas de quienes lo presenciaron. Los testigos describen rayos dorados que atravesaron la oscuridad como lanzas celestiales, dirigiéndose con precisión quirúrgica hacia el lugar más controvertido y sagrado de toda Jerusalén. Mientras esta luz sobrenatural bañaba la cúpula, un sonido escalofriante llenó el aire. Ecos profundos y resonantes que recordaban a trompetas tocando desde las nubes mismas. ¿Coincidencia? Lo dudo mucho. La gente corrió hacia sus ventanas. Algunos quedaron completamente paralizados por un terror que no podían explicar. Era como si algo ancestral y poderoso hubiera despertado, algo que llevaba dormido durante milenios esperando este momento exacto. Las familias se abrazaron mientras susurraban oraciones desesperadas. La palabra Apocalipsis pasaba de boca en boca como un secreto que nadie quería pronunciar en voz alta, pero que todos sentían en lo más profundo de su ser. Pero aquí viene lo más perturbador. Esta luz no era común y corriente, pulsaba con una energía viva, transformando cada calle, cada rostro, cada rincón de la ciudad en un resplandor dorado y fantasmal que parecía venir de otra dimensión. Si este fenómeno hubiera ocurrido en cualquier otro lugar del mundo, tal vez lo habríamos catalogado como una anomalía extraña y punto. Pero sucedió exactamente sobre la cúpula de la roca, y eso lo cambia todo. Estamos hablando del pedazo de tierra más cargado espiritualmente en toda la historia humana. Según las tradiciones más antiguas, aquí mismo Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, un momento que redefinió para siempre la relación entre Dios y la humanidad. Para el judaísmo, esta roca marca el lugar exacto donde se encontraba el Santo de los Santos, el santuario interior del antiguo templo de Salomón, donde la presencia divina habitaba entre los hombres. Los musulmanes consideran este sitio como el tercer lugar más sagrado del mundo, desde donde el profeta Mahoma ascendió a los cielos durante su viaje nocturno milagroso. Y para los cristianos, el monte del templo representa mucho más que un sitio arqueológico. Es el epicentro espiritual donde muchas profecías del fin de los tiempos cobrarán vida. Durante siglos, teólogos, místicos e incluso líderes políticos han debatido si esta pequeña colina en Jerusalén será el centro de una conmoción global futura. Algunos textos antiguos hablan de portales entre dimensiones, de puertas ocultas, donde los límites entre el cielo y la tierra se vuelven extremadamente frágiles. El hecho de que este rayo de luz dorada inexplicable, acompañado de sonidos como trompetas celestiales, haya descendido exactamente allí no puede ser casualidad.
Ha reavivado temores globales, alimentado especulaciones e intensificado la creencia de que estamos siendo testigos del despertar de misterios espirituales que han permanecido ocultos durante milenios. Miles de años atrás, profetas antiguos advirtieron a la humanidad que observara los cielos, que buscara señales que marcarían el inicio de un juicio divino, un momento en que el mundo tal como lo conocemos cambiaría de forma irreversible. Después de lo que se desarrolló sobre Jerusalén, muchos se preguntan si esas advertencias ancestrales ya no son palabras distantes, sino una realidad que se está manifestando ante nuestros ojos. El profeta Joel, en el capítulo 2, entregó un mensaje escalofriante. Mostraré prodigios en los cielos, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Durante generaciones, estos versículos fueron estudiados, debatidos y frecuentemente descartados como poesía simbólica. Pero en ese rayo de luz dorada que desgarró el cielo de Jerusalén y en esos tonos inquietantes, similares a trompetas que resonaron por toda la ciudad, esas palabras se sienten alarmantemente literales. El libro de Apocalipsis 8 también habla de los cielos cobrando vida rugiendo y de los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas preparándose para tocarlas. Cada trompeta señala un juicio divino sobre la tierra, plagas, desastres, despertares espirituales y finalmente el desmoronamiento de la arrogancia humana. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. También está la visión de Ezequiel en el capítulo 1, un encuentro críptico y sobrenatural con ruedas resplandecientes dentro de ruedas, seres radiantes como fuego y una manifestación celestial abrumadora. Durante siglos, la gente creía que Ezequiel describía una visión más allá de la comprensión, pero ahora algunos se preguntan, ¿estaba viendo lo que se desarrolló en nuestros cielos? Las visiones de Daniel solo profundizaron el misterio. Él previó señales extraordinarias que precederían transformaciones globales monumentales. Las naciones se levantarían y caerían. Estallaría una batalla espiritual y los mismos cielos declararían los tiempos. Durante tanto tiempo, los escépticos se aferraron a la creencia de que estas profecías eran metafóricas, alegorías espirituales para inspirar fe. Pero ahora las líneas se están difuminando. La barrera entre símbolo y realidad, entre cielo y tierra, ya podría estar desgarrándose. ¿Fue este evento aterrador en Jerusalén la primera ficha de dominó? Las profecías ya no son distantes, sino que se manifiestan aquí y ahora. Lo que sucedió esa noche sobre Jerusalén fue aterrador, pero no fue un incidente aislado. Para aquellos que han estado observando de cerca, las señales y prodigios en toda la ciudad se han intensificado durante meses. Y ahora, con este último evento, muchos creen que las advertencias ya no pueden ser ignoradas. Los reportes han aumentado constantemente sobre sonidos misteriosos que emanan de los cielos sobre el monte del templo, el pedazo de tierra más sagrado y controvertido de toda Jerusalén.
Los habitantes locales los describen como zumbidos metálicos profundos o tonos similares a trompetas que reverberan a través de las antiguas murallas de piedra. Los científicos permanecen en silencio. No se ha dado ninguna explicación lógica. Los animales y las aves, considerados durante mucho tiempo sensibles a fuerzas invisibles, también han mostrado comportamientos inusuales. Bandadas de pájaros volando en círculos sin fin sobre los sitios sagrados, perros aullando sin causa, vida silvestre huyendo de áreas que una vez llamaron hogar. Algunos dicen que la naturaleza misma está percibiendo una perturbación espiritual. En los meses previos al incidente de la luz dorada, también se han reportado apariciones luminosas extrañas, resplandores parpadeantes sobre sitios sagrados, orbes de luz flotando sobre el Monte de los Olivos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Para algunos, estos no eran más que anomalías atmosféricas, pero para otros, eran presagios espirituales claros. Hay precedentes para tales ocurrencias. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, soldados israelíes hablaron de luces inexplicables que aparecieron en el cielo guiando movimientos, protegiendo tropas. Las historias fueron silenciadas, pero nunca desaparecieron. En 2011, turistas capturaron video de luces flotantes sobre el monte del templo. Las imágenes se volvieron virales. Los expertos siguen desconcertados hasta el día de hoy. Sin embargo, nada se compara con el evento reciente. La intensidad de la luz dorada, la duración, casi 7 minutos completos iluminando el corazón de Jerusalén, y el impacto espiritual abrumador llegó más profundo, sacudió más fuerte y dejó atrás un temor que aún persiste. Las señales se están acumulando y esto podría ser solo el comienzo. Después del fenómeno aterrador sobre Jerusalén, los científicos se apresuraron a investigar, pero sus hallazgos solo han profundizado el misterio. Para frustración de escépticos y funcionarios por igual, no se ha proporcionado ninguna explicación clara. Las agencias meteorológicas confirmaron que no hubo actividad de meteoritos en la región esa noche. Los observatorios solares reportaron que no había llamaradas solares capaces de producir tal efecto. Las estaciones de monitoreo atmosférico no detectaron anomalías conocidas en los patrones climáticos o la composición del aire. Incluso los sistemas de radar avanzados, diseñados para rastrear aeronaves y perturbaciones aéreas, no captaron nada inusual. El cielo, desde un punto de vista científico, estaba vacío. Miles fueron testigos de lo imposible. Determinados a descubrir respuestas, los especialistas recurrieron al metraje disponible de drones. Las imágenes capturadas de la luz dorada descendiendo sobre la cúpula de la roca fueron analizadas en detalle. Los técnicos ajustaron los niveles de contraste, examinaron datos espectrales y mejoraron las imágenes infrarrojas. Lo que descubrieron conmocionó incluso a las mentes más escépticas. Dentro de los rayos de luz, apenas visibles al ojo desnudo, aparecían símbolos resplandecientes, débiles pero innegables. Sus formas y patrones reflejaban inscripciones antiguas encontradas en las cuevas de Qumran cerca del Mar Muerto. Estas cuevas, famosamente conocidas por el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, están impregnadas de profecía apocalíptica y misterio. Esta revelación encendió una tormenta de especulación. ¿Son estos símbolos una forma intencional y divina de comunicación? ¿Está el reino espiritual extendiéndose a través del velo, dejando mensajes codificados a plena vista? ¿Podría esto ser un preludio cuidadosamente orquestado
una advertencia oculta que anuncia la siguiente fase de un plan ancestral e imparable. Mientras la comunidad científica permanece en silencio, el mundo espiritual está despertando. El mensaje ya podría estar escrito. La pregunta es, ¿estamos listos para leerlo? En cuestión de horas, el fenómeno aterrador sobre Jerusalén se extendió más allá de las murallas de la ciudad. Capturado en teléfonos inteligentes, drones y transmisiones en vivo temblorosas, para la mañana, millones en todo el mundo habían sido testigos de las imágenes. La luz dorada descendiendo sobre la cúpula de la roca, el resplandor fantasmal iluminando la noche, los sonidos inquietantes similares a trompetas que reverberaron por toda la ciudad santa. Las reacciones han sido tan divididas como apasionadas. Entre los creyentes, cristianos, judíos e incluso algunos musulmanes, el evento es visto como confirmación innegable de las advertencias bíblicas ancestrales. Para ellos, las señales aterradoras en el cielo ya no son profecías distantes. Están sucediendo ahora, en tiempo real. Los escépticos y científicos se apresuran a buscar explicaciones lógicas, pero su búsqueda no produce nada. Ningún evento atmosférico, ningún fallo tecnológico, ninguna teoría racional puede explicar la escala, intensidad o ubicación del fenómeno. Y luego están los indecisos, aquellos atrapados entre la incredulidad y la comprensión gradual. Muchos ahora se preguntan en silencio, ¿y si la Biblia no es una colección de metáforas antiguas, sino un mapa para exactamente este momento en la historia? A través de las comunidades espirituales, la respuesta se vuelve más fuerte. Las reuniones de oración aumentan en número y urgencia. Los líderes judíos mesiánicos llaman a la reflexión, el arrepentimiento y la preparación. Los pastores cristianos advierten que el cumplimiento profético podría estar más cerca de lo que jamás imaginaron. Los rabinos hacen referencia a enseñanzas antiguas que señalan los cielos como el escenario para la llegada del Mesías.